Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a esta reflexión para este día lunes 20 de enero del año 2025. Me voy a centrar en una reflexión acerca del Evangelio que está tomado de Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y quiero señalar algunas cosas. Lo primero, para comprender este texto, es importante que tengamos en cuenta que en el Evangelio de Marcos hay una relación profunda con el texto de la perícopa anterior. Y recordemos que Jesús llama al publicano, el publicano ofrece un banquete, allí Jesús se sienta con los publicanos, con los pecadores, y entonces los escribas fariseos entran a una situación profunda interna de conflicto, porque no comprende cómo Jesús se sienta con los pecadores, no entiende cómo Jesús se une a aquello que ellos consideraban impuro y perdido. Y Jesús lo que quería mostrarles, como ya dijimos, es que para Dios nadie está descartado, sino que al contrario, cuando nos asumimos realmente como pecadores y reconocemos la necesidad que tenemos de crecer y de mejorar, podemos conectarnos más fácilmente con lo que es la real voluntad de Dios, que no consiste en el culto, ni en las normas, ni en el quedarnos quietos evitando un montón de comportamientos, sino todo lo contrario, en desarrollar la vida, en la bondad, en el amor, en el servicio, en la misericordia y en la fraternidad. Y desde este punto de vista tiene que ver la conexión con el texto de hoy. Yo siempre digo que nosotros en la persona o con la persona de Jesús, pero ya había pasado también con los profetas y con la sapiencialidad, comprendemos que la voluntad de Dios no es la restricción. Comprendemos que el énfasis no puede estar en la restricción de la vida. Digamos que para muchas personas la voluntad de Dios es, así en mayúscula gigantesca, evita el mal, y de una forma muy pequeñita por allá hace el bien. Entonces consideramos que la santidad es la pureza, y la pureza es no pecar, no cometer faltas, no embarrarla, no tener malos pensamientos. Eso pensamos que es la santidad. Y Jesús viene a decirnos, no, espérese, que la cosa está muy mal comprendida. La santidad no consiste en dejar de hacer cosas. La santidad no consiste en restringir la vida. Cambiemos el énfasis, coloquemos en mayúscula, hace el bien gigantesco y evita el mal más pequeño. Es decir, el énfasis tiene que estar en hacer el bien. Y eso es fundamental. En el Evangelio se dice Jesús pasó haciendo el bien, no dice Jesús pasó evitando el mal. Entonces, démosle la vuelta a la comprensión de la fe, démosle la vuelta a la comprensión de la santidad. Y entonces entendemos el texto de hoy, en donde se nos va a hablar de un tema complejo, el ayuno. Resulta que para los judíos, ustedes de pronto lo recuerdan, habían tres prácticas, digámoslo así, de espiritualidad y de fe fundamentales: el ayuno, el diezmo y la oración. Eran tres formas de vivir la espiritualidad, y el ayuno era una muy importante. Y entonces el ayuno viene y tiene toda la relación con la restricción. Muchas veces en la vida ascética se comprendía que al restringir los placeres, al restringir el deseo, al limitar los gustos, al castigar el cuerpo, entonces lo preparábamos para que dejara de pecar y de esa manera ser sanos. Entonces es una visión completamente errónea. En primer lugar, porque el cuerpo no es responsable del pecado, y al contrario, tenemos que cuidarlo porque es el vehículo fundamental por medio del cual podemos desarrollar la voluntad de Dios y ser presencia de Dios para los demás. En segundo lugar, es erróneo pensar, repito, que en la restricción y en el castigo y en el matar al deseo está lo fundamental, cuando ya hemos dicho que la principal manera como Dios acontece en lo humano es por medio del deseo, el deseo de trascendencia, el deseo de plenitud, el deseo de crecer, el deseo de ser mejores. Es la principal manera como Dios actúa. Por ende, tenemos que dejar de satanizar al deseo, y tenemos que comprender entonces que al contrario, debemos tener un banquete abundante, uniéndolo al texto anterior, un banquete abundante de dones, de talentos, de carismas, de bondad, de amor, de entrega, en donde vivamos realmente desde la gracia, comprendiendo que todo lo que somos es un don de Dios que está llamado a colocarse al servicio de los demás, y que a la vez es trabajo nuestro en el desarrollo responsable de aquello que Dios nos dio. Entonces ya no tiene sentido el ayuno, ya no tiene sentido seguir en una visión de quedarnos en la limitación, en la restricción. Ahora es el momento de comprender que la revelación verdadera de Dios
implica es el desarrollo pleno de la existencia. Y de esa manera podemos entonces dar testimonio de la verdadera fuerza de Dios, de la verdadera acción de Dios, de la verdadera voluntad de Dios. Y por ende, ya tenemos que comprender que no es en la restricción ni en el castigo en donde manifestamos la fe, sino que es todo lo contrario, en el amor, en la alegría, en la esperanza, en la entrega de la vida, en el compartir la existencia, en la construcción de las relaciones profundas, en el disfrutar responsablemente de la vida y celebrar la vida como don de Dios y como tarea que Dios nos da, en donde realmente radica el camino del discipulado y el camino del seguimiento de la experiencia de Jesús. Somos los amigos del novio, somos los participantes de la nueva alianza, somos los que comprendemos, como habíamos dicho ayer, cuál es el nuevo vino. Entonces vivamos en el gozo del banquete y no en la tristeza de la restricción. Dios los siga bendiciendo.